Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Armando Morales. Vamos a tener un tiempo en intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El hombre de Gadara, conocido regularmente como el Gadareno, tiene uno de los testimonios más extraordinarios del poder de Dios. El poder transformador de Cristo se manifestó en él. El pasaje bíblico dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aquel personaje se acerca a Jesús, viene de los cementerios, del rincón de los muertos, donde hay muertos, donde hay muerte. Muchas veces hay personas que están en sombras, en regiones de muerte espiritual, en lugares de vicios y pecados, con el alma triste y vacía y en la misma miseria espiritual que la de este hombre, que no solamente estaba solo, sino que habían espíritus que lo habían poseído, pues dice que un espíritu inmundo estaba en él. El siguiente verso, que es el verso 3 en Marcos capítulo 5, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Hay muchos que ya han abandonado su hogar, solamente paran en el lugar del vicio, en el lugar del alcohol, en el lugar de la drogadicción, en el lugar de la perdición, en el lugar de la muerte, en el lugar de la tristeza. Él no era un hombre de casa ya, él había abandonado su hogar, él moraba en los cementerios, él moraba en los sepulcros, en región de muerte. Y dice el siguiente verso: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Esta fuerza sobrenatural venía por la posesión demoníaca. Sabemos que Sansón tenía una fuerza física extraordinaria por el poder del Espíritu Santo, pero en este caso la fuerza física de este hombre era por la posesión demoníaca, que permitía que él rompiera las cadenas y nadie le podía atar. Las cadenas eran hechas pedazos por él, los grillos eran desmenuzados por él. Ese era el resultado de una posesión demoníaca. La parte espiritual le había dado esa fuerza en la parte física. El siguiente verso dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué triste lamento, qué triste manifestación, el gemir, el buscar una solución para su miseria espiritual, para su quebranto, para su tormento, para su angustia, para sus problemas. Andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, nadie le podía ayudar. Algunas veces se hería con piedras, tal vez al ver que nadie le podía ayudar, intentaba quitarse la vida, no podía soportarse. Realmente la condición de este hombre era muy triste. Dice luego: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre vio a Jesús de lejos, como una luz de esperanza, y corrió. Tal vez los espíritus le impedían, pero algo le daba las fuerzas para correr ante Jesús y buscar la ayuda de Jesús. Pero tal vez los mismos espíritus, al reconocer la autoridad de Jesús, quisieron adelantarse para no soltar a este hombre, porque dice que el hombre se arrodilló ante él. En realidad, los espíritus hablaron a través de este hombre. El verso 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía el Señor: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces el espíritu inmundo que estaba en este hombre se postra ante Jesús y dice: por favor, no me atormentes, porque es el destino de los demonios. Y el Señor estaba queriendo libertar a este hombre. Y dice luego, el Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Es decir, no era un solo espíritu, en realidad era la voz de un grupo de espíritus, una legión de espíritus, una gran cantidad de demonios. El hombre realmente vivía endemoniado y atado. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000.
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Si eran como 2000, pues entonces esa era la cantidad aproximada de la legión que poseía este hombre. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo de ver un cambio extraordinario, un cambio milagroso. El hombre estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Todo lo contaron. Y entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Dice luego, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Miren ustedes que primero se acercan los demonios prácticamente, en este caso el hombre poseído de un espíritu, y le dice, Jesús, ¿qué tienes? Por favor, no me atormentes, vete. El Señor no le hace caso porque el hombre quería ser libre, eran los demonios. El Señor no se va, más bien ordena a los espíritus que se vayan. Ahora vemos aquí a las personas que están asustadas, diciéndole, Señor, por favor, vete de este lugar, vete tú, vete de nuestros contornos, no te queremos aquí. Sin embargo, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La súplica del hombre de Gadara, del Gadareno, era, Señor, permíteme estar contigo. La obra que Jesús había hecho en su vida había transformado su corazón de tal manera que solamente quería estar con Jesús. Pero Jesús le dio una tarea. Ahora él era un discípulo de Cristo y él obedecería lo que el Señor le dijera. Por eso cuando el Señor le dice, vete a tu casa, donde él no estaba, donde él no moraba, donde hacía tiempo que él no vivía, donde había tantos familiares que le extrañaban, el Señor le dice, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dios obra de maneras diferentes, y en el caso de este hombre de Gadara, vemos que el Señor lo liberta, pero que luego lo envía para dar testimonio a los suyos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por el gran poder transformador que viene de ti, porque solo en ti hay poder para libertar al que vive cautivo del pecado, de la angustia, del tormento, de la soledad, de la tristeza, de la opresión demoníaca, que muchos no entienden y viven y andan en regiones de muerte y están en camino de muerte, con perdición, Señor, con ataduras, y esas ataduras no permiten que se acerque a ti, Señor. Este hombre nos da la inspiración, el ejemplo de que hay esperanza cuando alguien pone sus ojos en ti. Y te pedimos que tú sigas salvando y libertando, y que tú sigas levantando a tu pueblo lleno de tu espíritu para traer libertad y echar fuera esos espíritus malignos que rompen la unidad familiar, que rompen la paz del corazón. Trae libertad, Señor. Trae bendición a tu iglesia. Bendice cada hogar, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tus ojos revelan que yo